sea, la condición se sigue cumpliendo, entonces ingresamos al for. Lo que tiene la variable orden en la posición 2 se va a imprimir. En este caso, orden igual a 2, sí, sí está. ¿Y qué es lo que tiene la orden 2? Bueno, tiene galletas. El número que aparece aquí en los if es el número del menú. En este caso, bueno, si se dieron cuenta, lo primero que aparece en el menú es un emparedado, los segundos son galletas, o sea, es dependiendo del número que el usuario haya ingresado. Si se dieron cuenta, el usuario, bueno, lo que el usuario ordenaba se guardaba en la variable orden. Entonces, eso es lo que se evalúa, si orden es igual a 2. O sea, los datos que ya se guardaron en el arreglo. Porque lo único que estamos haciendo aquí con el for es volver a recorrer ese arreglo. Y bueno, como podemos ver, orden sí es igual a 2, porque ya, ya no hay más. Hay 1 y sucesivamente del 3 hasta el 15, entonces ya no hay otro. Así que se queda aquí. E imprime en pantalla galletas y el precio de las galletas. Y aquí tenemos el acumulador. El acumulador valía 45 anteriormente. Entonces, 45 más 50, ¿cuánto nos daría? 95. Entonces, ahora acumulador vale 95. Evalúa todas las demás, no se cumplen, entonces vuelve a entrar al for. Ahora, C, que vale 2 más 1, serían 3. Y ahora, vamos a la condición. 3 menor o igual a cantidad, que son 2. No, efectivamente no. 3 no es menor a 2 y tampoco es igual a 2. Entonces ya no se cumple. ¿Y qué pasa aquí? No salimos. Si se dan cuenta, aquí, bueno, está la llave en donde se cierra. Y aquí queda. Ahora, después de que ya se cumplió el for, después de que ya recorrimos el arreglo nuevamente y ya imprimimos la orden del usuario, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí hay un salto de línea, se va a hacer un espacio y aquí le va a aparecer al usuario, usted fue atendido por. Si recuerdan anteriormente, el usuario ingresó un nombre y ese nombre se guardó en la variable nom. Entonces, si nosotros agregamos el nombre Antonio, aquí va a aparecer usted fue atendido por Antonio en la mesa tal. Dependiendo del número que ingrese el usuario, es el que va a aparecer aquí en lugar de la M. Nosotros lo vemos así de manera técnica porque es código, es programación, sin embargo a la hora de ejecutarse es más entendible para cualquier persona. Aquí después nos muestra un salto de línea y posteriormente el total a pagar. Si recuerdan, estuvimos utilizando la variable acum, pues aquí es donde se utiliza. Si anteriormente Acum guardó los precios de lo que pidió el usuario, que fueron dos cosas, entonces aquí debe aparecer total a pagar 95. Es lo que debe aparecer aquí. Después le va a aparecer texto al usuario diciéndole que ingrese el efectivo. ¿A qué se refiere esto? A que debe de ingresar el efectivo con el que va a pagar. Si son 95, evidentemente puede pagar con 100, 200 pesos, incluso más, pero bueno, eso ya es cuestión del usuario. Entonces, si va a pagar 95, la cantidad que ingrese, supongamos que ingresa 100 pesos, pues si ingresa 100 pesos, esos 100 pesos, o sea, el 100 es el valor que se va a guardar aquí en pago. Después, posteriormente, va a aparecer un salto de línea. Y ahora aquí nos volvemos a encontrar con otro if. ¿Y qué hace? ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues pago, o sea, que equivale a 100 y acum que equivale a 95, se van a evaluar. ¿Y esto para qué? Esto más que nada para saber en qué momento darle o no cambio. Porque si 100 pesos es igual a acum,
En este caso, por ejemplo, digamos, si bueno, el usuario tiene que pagar 95, que es ACO, y efectivamente tiene cambio y el usuario paga 95. No le podemos dar cambio. Entonces, supongamos que el usuario ingresó 95, o sea, ingresó la cantidad exacta. Bueno, pues entonces aquí le va a aparecer al usuario total, que sería 95, y aquí algo importante, aquí es donde empezamos a utilizar los métodos de texto 1, 2 y 3. Aquí es donde se van a utilizar. Anteriormente los vimos cuando expliqué los métodos. Entonces aquí aparece texto 2, ACUM. En este caso son 95, así que ese 95, que es lo que equivale a ACUM, se va a evaluar en el método. Ahí los va a dividir en unidades, centenas, decenas y millares. Entonces, como solamente llega hasta el 90, pues este método va a imprimir la cantidad en texto. En este caso, si son 95, va a imprimir 90 y el 5, o sea, en letra. Después va a aparecer un salto de línea y posteriormente va a aparecer otra línea de código donde le va a decir el efectivo, que en este caso aquí va a aparecer lo que el usuario ingresó. En este caso, por ejemplo, ingresó 95, entonces en el método texto 3 se va a evaluar pago. Como pago de igual manera solamente llega hasta el 90, ya no tiene más, no llega hasta millares, entonces se va a imprimir 90 y el 5 en letra. Posteriormente va a aparecer un salto de línea y el cambio. En este caso, como lo que se va a pagar es lo mismo que el usuario ingresó, o sea, es la cantidad exacta, no se le tiene que dar cambio. Así que aquí aparece cambio 0 y en letra 0. Y eso es lo que hace. Después se imprimen dos saltos de línea y un mensaje de fue un placer atenderlo, vuelva pronto. Y aquí es donde vemos el método sin color. Aquí es donde podemos ver el método sin color y las líneas las líneas horizontales que utilizamos para dividir. Y listo, ahí quedaría. Pero esto solamente si lo que el usuario ingrese es lo mismo que va a pagar. Pero ¿qué pasa si no es lo mismo que va a pagar? ¿Qué otra posibilidad hay? Bueno, entonces aquí hay otro. Si lo que pagó no es igual a lo que debe, al total, en este caso, 95, entonces se va a evaluar si pago es mayor a ACUM. En este caso, como habíamos mencionado hace ratito, supongamos que el usuario paga 100 pesos, entonces 100 son mayores, bueno, 100 es mayor a 95, por supuesto que sí. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer aquí? Aquí es donde podemos ver la variable resta, que de igual manera la definimos anteriormente. Se declaró un poco más arriba. Resta, aquí es donde se va a hacer, como la variable lo dice, una resta, donde se va a evaluar pago menor a ACUM. En este caso sería 100 menos 95. Y va a mostrar el total, en este caso ACUM, que sería 95, y con el método de texto 2, que es simplemente va a imprimir la misma cantidad, pero con letra. Después un salto de línea, el efectivo, que en este caso va a aparecer 100, que es lo que el usuario, supongamos aquí, es lo que ingresó. Y aquí va a aparecer texto, bueno, aquí está el método texto 3, que va a imprimir el número 100, pero en texto. Posteriormente un salto de línea y el cambio. Aquí sí hay cambio, debido a que lo que el usuario pagó es mayor a lo que debe, pues entonces
si 100 menos 90, bueno, aquí ya se evaluó la resta, que sería 100 menos 95, entonces serían 5 de cambio. Entonces aquí va a aparecer 5, aquí en resta va a aparecer 5. Y aquí ahora sí se utiliza el texto 1, que es resta. Aquí lo que va a hacer este método es imprimir el número de que tiene resta, pero en texto. En este caso, resta vale 5, pues texto 1 va a imprimir la palabra 5. Y después podemos ver que hay un salto de línea y otros, bueno, otros dos aquí, en este caso. Y por último, va a imprimir el mismo mensaje. Fue un placer atenderlo, vuelva pronto. Se quita el color y se imprime las líneas horizontales. Y hasta ahí termina el código, hasta ahí termina. Pero, ¿qué otra posibilidad hay? Ya evaluamos si lo que el usuario paga es igual a lo que debe, si lo que el usuario paga es mayor a lo que debe, y qué pasa si el usuario paga menos de lo que debe. En este caso, si son 95, ¿qué pasa si nos da 50 pesos? No puede ser esto posible, ya que no es suficiente para pagar los 95. Aquí está otro. Si ninguna, como podemos ver, si esta sentencia, que es igual, no se cumple, entonces se evalúa esta. Si pago es mayor a algo, en este caso, ejemplo, nos da 50 pesos y debe 95, 50 es mayor a 95, claro que no, entonces, y tampoco son iguales, entonces se pasa para acá. 50 es menor a 95, por supuesto que sí, entonces aquí es donde se evalúa esto. Como es menor la cantidad a pagar, o sea, lo que da el usuario no es suficiente para pagar su orden, entonces le va a aparecer un fondo rojo con el siguiente texto que va a decir el efectivo ingresado no es suficiente. Y hasta ahí, o sea, lo que quiere decir que no es suficiente y ya se canceló su orden. No le va a aparecer su cambio, su total, ya nada. Simplemente le va a aparecer el efectivo ingresado no es suficiente y hasta ahí queda. Y pues bueno, em, bueno, ya lo que sigue pues es las llaves del Public Static Void del main y la llave de la clase main. Y eso sería todo. Ya hasta ahí quedaría. Esa sería toda la explicación del código.